Hola, ¿cómo están? Voy a hacer uso de la tecnología para hacer esta presentación en una modalidad asíncrona. He explorado este tipo de fórmulas y las encuentro muy apropiadas para compartir el conocimiento, la reflexión. Hago esto en dos sentidos. Uno, para mostrar la forma en la que estos rompimientos paradigmáticos de la cultura se generan, pero también para poder atender este compromiso y estar en una representación a esta misma hora. En estos momentos estoy en el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aquí en la misma colonia, casi casi, aquí en 22 de febrero, eh, y, y pues estamos en esta ruta también de llevar la universidad a otros espacios. Bueno, pues yo voy a hacerles una presentación, este coloquio de expresiones de la cultura política, ruptura o transición de paradigmas. Es un buen espacio para revisar la pues conformación de este mundo de significados que contiene la cultura del ser humano, y más en el apartado político, que es esa forma en la que el ser humano se relaciona a partir de estrategias de búsqueda de el cumplimiento de objetivos, ¿no? Y que trascienden en acuerdos o desacuerdos, negociaciones políticas que conforman sociedades, ¿no? En contratos específicos. Esa es la promesa de la modernidad, a partir precisamente del nacimiento del Estado moderno, eh, pues evolución de la propia sociedad en el Renacimiento, en la Ilustración. Encuentro entonces, lo he dicho en otro momento, cuando empezábamos este coloquio, que encuentro muy apropiado este espacio para la reflexión, para la revisión y sobre todo proyección, ¿no? De la construcción de la sociedad desde instituciones como las nuestras. Yo voy a hacer la presentación de una ponencia denominada Hacia una filogenesis de la organización, en el caso de la autonomía de la empresa familiar. Este mundo de diferentes dimensiones que integran una cultura, una sociedad, encuentra en el apartado de la empresa familiar, ¿no? De esta entidad, ¿no? Básicamente integrada en micro, pequeñas y medianas empresas, donde la familia es fundamental, encuentra uno de los, diría yo, integrantes, uno de los actores más importantes del orden, no solo económico, sino social. México, como un país de micro, pequeñas y medianas empresas, cerca de 5 millones, pues reproduce día a día en la cotidianidad, ¿no? Eh, ritos, tradiciones, símbolos, que en el intercambio, insisto, cotidiano de la sociedad, ¿no? Aparecen a través de este tipo de organizaciones. Organizaciones muy pequeñas, incluso a veces es autoempleo, pero en donde siempre, sin lugar a dudas, se encuentra la familia, de una o de otra manera. Hay toda una discusión en torno a la definición de este artefacto, ¿no? Denominado empresa familiar, pero en principio, voy a compartir mi pantalla. En principio, encontramos que pues, la empresa familiar constituye en realidad un pretexto para atrapar teóricamente, técnicamente, lo que es un mundo social y biológico, diría yo, de encuentros, organizacionales, económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales.
Así pues, la empresa familiar, en esta ambigüedad de su definición, pues lo que muestra es una entidad que tiene elementos de la familia como algunos de sus fundamentos en la toma de decisiones para reproducir un sistema económico en principio, ¿no? Pero que al final pues está sentado en una lógica precisamente de una de las fórmulas más difundidas milenariamente, que es la familia como esa entidad de reproducción, de supervivencia de la especie, del individuo y de la sociedad. Este es un ejercicio que yo hago de manera de reflexión. Son, pues no los primeros, pero sí diría yo, todavía no bien asentados principios, algunas premisas en torno a cómo utilizar este tipo de dimensiones atraídas de la biología, de otras ciencias hacia el ámbito de la, pues más superficial, diría yo, funcional, lógica de la economía, ¿no? En ese sentido voy a hacer referencia evidentemente a algunos de los más comunes y cotidianos principios de definición de las microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como de la empresa familiar, pero le estaré dando una connotación de complejidad, de problematización, que nos permita, insisto, movilizar una serie de metodologías de otras ciencias, sobre todo de la biología, para la comprensión, o al menos metafóricamente, diríamos, en principio, de la comprensión de cómo se integran, cómo evolucionan, cómo sobreviven estos entes sociales en un sistema amplio como es esta sociedad y en donde se encuentran ampliamente difundidos, en donde hay seres humanos con diferentes necesidades de corte biológico, evidentemente, por eso la filogénesis, pero que llevan al ámbito de la cotidiana, de los actos cotidianos, ¿no? Y su cultura, pues una serie de comportamientos que muchas veces ya no se alcanzan a ver, ¿no? Como parte de una necesidad biológica particular. En este sentido, pues vamos a entrar en una dimensión muy técnica, ¿no? En el ámbito de la administración, de la economía, encontramos sistemáticamente la definición de las micro, pequeñas y medianas empresas, que he dicho, pues en su mayoría, yo diría que prácticamente todas, tienen elementos de la familia participando en su cotidiana actividad. Estas son solo algunas de las referencias que se usan, son más de carácter, yo diría, fiscal, pero nos ayudan un poco a enmarcar, ¿no? Cómo se trabaja para este tipo de análisis en el ámbito, insisto, de la administración o la economía. México tiene pues más de 5 millones. Este es un dato todavía de 2014. En 2019 aparecen datos todavía no bien. Encuentro yo siempre un poco de ambigüedad, pero estamos en el orden de los 5 millones de unidades económicas, ¿no? Dentro de las cuales pues la mayoría son microempresas y la mayoría es, esto hay que decirlo, pues es autoempleo. Si ustedes se fijan, pues vean nada más, la participación de la microempresa, pues es prácticamente total, 97.6%, que aparte dan el 75% del empleo en México y mucho de esto es informal. Entonces, lo que yo quiero es que vayamos viendo como una doble perspectiva. Por un lado, la visión económica, la importancia, ¿no? Tanto en empleo como en aporte al PIB. Se habla de que mi pyme en México pues aporta poco más del 50% del PIB, ¿no? A la economía, pero también veamos esta parte que yo les he dicho antes, en donde pues la mayoría de las personas o una gran cantidad de la población en México está en este tipo de actividad. Y eso, sin lugar a dudas, es un dato, es una información fundamental en torno a cómo se comportan, qué buscan, qué hacen día a día en la reproducción material que realizan como individuos
hombres y mujeres, ¿no? Participan en espacios organizacionales micro o pequeños, no solo en la búsqueda de recursos para cumplir con sus necesidades, sino también en el significado del mundo, en la cultura. Es un ecosistema. Y al ser un ecosistema tenemos que necesariamente mirar hacia adentro, revisar cómo es que un individuo define su comportamiento cotidiano a la luz de necesidades biológicas de supervivencia. Todo eso tiene que estar presente. Algunas de las más comunes definiciones, elementos de caracterización de este tipo de organizaciones, pues las ubican en un ámbito evidentemente, ¿cómo podríamos decir? Rezagado, vulnerable, ¿no? Vean ustedes, eso es atraído de diferente literatura técnica y administrativa, pero que a la luz de esta reflexión que hacemos, ¿no? Como un parte de un ecosistema, yo quisiera referir que en realidad son referencias de crítica hacia la búsqueda de una eficiencia ideal, ¿no? Como lo marcaría una perspectiva burocrática en el estricto sentido de la palabra, ¿no? La perspectiva weberiana de racionalidad en el ámbito de la sociedad como una lógica de evolución, de evolución. La burocracia es esa lógica normativa, técnico, práctica de la evolución organizada del individuo, en donde es el orden racional por sobre el orden hereditario o carismático el que determina una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, cuando encontramos que en la empresa tradicional de los libros de administración, que es la gran empresa, ¿no? Se estipulan parámetros de comportamiento funcional, ¿no? Muy racionales, pues volteamos a ver a las micro, pequeñas y medianas empresas de orden familiar, donde la familia está participando, y pues evidentemente se le critica, se le dice que tiene baja capacitación, que hay una centralización de funciones, que sus procesos son empíricos, que hay escasa planeación, pero aquí lo interesante es verlo a la luz de estas perspectivas, podríamos decir metafóricas o ya utilizando estas variables de carácter de ciencia dura como la biología, en donde decimos que en realidad es adaptación, en realidad es autonomía. Y eso se vuelve muy interesante porque encontramos que todo esto que se maneja como una crítica, ¿no? Vean ustedes los diferentes formatos en los que se revisa, ¿no? Estábamos con las características administrativas, ahora la mano de obra. En realidad, si la vemos bajo una lógica de un ecosistema adaptativo, de una naturaleza de autonomía, en realidad estos principios se convierten en valores o en estrategias de adaptación, de autonomía que este tipo de organizaciones generan para subsistir en un espacio, en un sistema tan complicado como el que tenemos en México. Es interesante, ¿no? Verlo a la luz de este tipo de revisión. Por ejemplo, trabajo familiar mal remunerado, aquí marcado en esta diapositiva, pues bajo una perspectiva de carácter burocrático tradicional, de la organización burocrática tradicional, weberiana, parsoniana, mertoniana, pues sí encontramos que sí puede ser que el trabajo familiar esté mal remunerado, pero bajo la lógica familiar se da un principio sumamente interesante de supervivencia, de mecanismos internos autopoyéticos de regulación. No es que esté mal remunerado, es que una madre no le cobra a un hijo el trabajo, no como es en una empresa. Y esto no es bueno y malo, solo es una naturaleza en la que la familia, bajo una perspectiva de supervivencia, organiza el trabajo bajo otra racionalidad. Los libros de administración lo critican, por supuesto, pero en ocasiones es lo único que garantiza supervivencia. Y ya en otros ámbitos, pues garantiza estabilidad, garantiza seguridad, ¿no? Elementos como la fidelidad,
la confianza, la solidaridad, el amor, ¿no? La amistad que se da en el orden familiar, aparecen como mecanismos reguladores, ¿no? Que permiten, sí, flexiblemente, la adaptación y la autonomía de estas organizaciones. Cuando empezamos a ver así a la empresa familiar, pues empezamos a encontrar sentido de por qué son tan sólidas, de por qué muchas de ellas han subsistido por muchos años. Es bien interesante ver cómo desde una perspectiva de un administrador, de repente al acercarse a hacer diagnósticos en estas microempresas o pequeñas empresas familiares, salen espantados porque no tienen procesos eh, y funciones bien definidas, técnicamente revisadas de manera apropiada, ¿no? Y llegan con discursos, me pasa mucho en las clases o en los talleres que damos, me pasa mucho que llegan y dicen, es que esta empresa está súper mal, no tiene manuales de organización, no tiene procesos contables explícitos, formales, es un desorden su estructura, no hay ni siquiera organigramas formales, no hay unidad de mando, hay tramos de control ilógicos. Es impresionante, está súper mal. Y yo pregunto, ¿y cuántos años tiene esta empresa? Y me dicen, no, pues tiene como 30 años. Digo, pues entonces algo habrá que ver ahí, algo están haciendo, porque si ya sobrevivieron 20, 30 años es porque algo están haciendo bien. Y entonces esa idea de que están mal es una lógica de un ideal prescriptivo de la administración que se vuelve peligroso, porque al tratar de coercionar en el ámbito de la profesionalización, puede desaparecer empresas. Y toda esa lógica entonces en la que han sobrevivido 20, 30 años de carácter autónomo, no es estudiada, no es revisada. ¿Qué están haciendo? ¿Qué elementos de otra naturaleza no económica garantizan la reproducción material de esta organización? Es bien interesante verlo en ese sentido. Eh, la las diferentes dimensiones en las que la literatura tradicional de la administración revisa estas entidades y que pues es lo que encontramos básicamente, estarán permanentemente en ese sentido, en esa perspectiva. El dirigente dueño es uno de los elementos, de los ámbitos de las dimensiones más interesantes, ¿no? El dueño es la microempresa. Si el dueño se enferma, la microempresa se enferma. Si el dueño está feliz o la dueña, la empresa está feliz, le va bien. Eso es una dimensión sumamente interesante que está muy poco estudiada y algo ocurre siempre que no permite o no desarrolla, no detona estrategias incluso para la eficiencia de la organización, porque al, al dirigente dueño que se le critica por tener procesos informales, por tener visión de corto plazo, aunque sus empresas hayan durado muchos años, no se le permite reconocer que algo ha estado haciendo bien y que entonces al estar haciendo algo bien por muchos años, tal vez el revisar cómo se hizo, el reconocer lo que piensa, lo que hace, cómo su comportamiento deriva en ámbitos de eficiencia en este ecosistema, pues no se puede perfeccionar. Se llega con la crítica, sucede mucho, por ejemplo, que después de varios años de trabajo, el dirigente dueño que pues creó la empresa, que funcionó, que garantizó que la familia subsistiera y no solo subsistiera, sino que en este sistema denso garantizó educación para los hijos, las hijas. Es muy común que lleguen los hijos ya con formación profesional a decirle, oye, papá, oye, mamá, ¿cómo es posible que no hayas crecido? Mira, pudimos haber hecho eso, hubieras invertido. Y los padres se quedan angustiados porque dicen, pues sí es cierto, es que, perdón, pues no tenía esa lógica y no es así. Era una organización autónoma, eficiente, eficaz, en un sistema que no era un fin en sí mismo. Es decir, era un medio para la supervivencia de una entidad paralela, integrada, que era la familia. Era un medio, no un fin. Los hijos llegan con esa idea de que es un fin para hacerla crecer, llegan, entran, cambian y
la mayoría de las experiencias es la desaparición o extinción de la organización anterior. Están plagados los diferentes documentos que estudian y prescriben a la organización con estos elementos. Nosotros cuando trabajamos con microempresas llegamos con esta sensibilidad de decir, a ver, es que algo estás haciendo bien, vamos viendo qué estás haciendo para potenciarlo. Es bien curioso encontrar, por ejemplo, que a las microempresas que han durado mucho tiempo, algunas tienen 20, 30 años, donde el padre, dos hijos, quizá un empleado. Ustedes veían al principio la categorización, sobre todo fiscal, de cómo se determina una microempresa. Es bien curioso cómo se llega y se dice, oye, pues es que tu microempresa pues no ha evolucionado, ¿no? Parecía que es una empresa infante. ¿Por qué? Porque no ha llegado a ser una gran empresa. Y esto es un mito. Tenemos microempresas maduras, adultas, eh, son empresas ya exitosas, ¿no? En el tiempo, que tienen o funcionan de manera autónoma para lo que fueron creadas, ¿no? No es que una microempresa esté en un estado de infantilismo porque no llegó a ser una empresa grande, ¿no? Son dos diferentes modalidades. Hay empresas maduras, potentes, que son micros, y hay empresas maduras, potentes, que son grandes, así como también hay empresas grandes, inmaduras, ¿no? Que no sobreviven los primeros años. Y bueno, sobre esto pues, se va toda una lógica de revisión tecnológica, técnica, ¿no? Aquí están viendo ustedes algunas de las que la literatura menciona, pero que se vuelve muy interesante revisarlas a la luz de esta perspectiva, insisto, de adaptabilidad, de supervivencia, de autonomía que tienen las organizaciones, pero que están asentadas no en lógicas tradicionales económicas, ¿sí? Administrativas, sino en lógicas de otro orden, sociológico, antropológico, y lo que proponemos, una revisión mucho más profunda, potente, que es una naturaleza biológica, filogénesis propiamente. Hay una discusión siempre muy interesante en esta evolución de la organización moderna, la posmoderna. Este propio coloquio, ¿no? Habla de este encuentro o desencuentro, de la fragmentación que se pudo haber dado en torno a la ruptura o transición del paradigma de la modernidad. Y aparece una vez más ahí en la lógica del análisis de las empresas, insisto, más como una idea de atrapar, de prescribir, de hacer más eficientes a las organizaciones, que como una reflexión sociológica o científica de cómo cambian las organizaciones. El generar este tipo de discusiones como las que ahora proponemos son precisamente bajo esa lógica de entender a estas organizaciones, cómo son, por qué son así, cómo han evolucionado, entenderlas para después, si es el caso, cambiarlas, prescribirlas, mejorarlas. No hay que llegar y decir, a ver, vamos a mejorar, con la idea del administrador, que es un martillo que a todo le ve cabeza de clavo. No tenemos que llegar con la idea de un análisis de cómo funcionan las organizaciones, por qué, por eso este acercamiento interdisciplinario que hacemos a otras disciplinas desde perspectivas de los estudios organizacionales o de la intervención organizacional, ¿no? Nos acercamos a las humanidades, a las ciencias sociales en general, a las ciencias duras también. En este caso, la biología sirve como un elemento sumamente interesante de comprensión de la entidad organizada del individuo, que trasciende al cuerpo en ámbitos amplios como grupos de cuerpos, es decir, sociedad. Vemos aquí algunos de los elementos que distinguen esta lógica de la literatura, ¿no? En donde, pues ya en el ámbito de la posmodernidad ya se aceptan algunos elementos mucho más, o más, es decir, mucho menos economicistas, ¿no? El ámbito de los valores, el simbolismo, pues más en la lógica antropológica, filosófica, pero muchas de las veces no es para entender mejor a la organización, sino para procesar, para gestionar estos elementos en aras de una utilidad o de una renta más atractiva para la organización, pero desde nuestra perspectiva diremos, pues es útil también para entender
como un comportamiento individual dentro de un espacio organizado, pues responde a necesidades ideológicas particulares en una sociedad, en un país, con cierta cultura, pero que al final terminan aterrizando en los mismos elementos de la especie, y esos son elementos de corte filogenético. La estructura, la estrategia, las decisiones pasan por un tamiz de revisión funcionalista, de carácter sistemático. En este caso, como he dicho, ya bajo una lógica de análisis dicotómico, moderna, posmoderna, ¿no? Las microempresas que tienen su lógica familiar, pues se encuentran ya algunos espacios de análisis y de reflexión en dimensiones menos economicistas, como es estas que aquí se mencionan, ¿no? El ámbito de la pasión, el ámbito de la comunidad, de la familia, como hemos dicho, la solidaridad, que nos ayudan a entender de repente cómo en esta adaptación que se tienen en sistemas turbulentos ambientales para las empresas, eh, cómo logran adaptarse, cómo logran sobrevivir y muchas veces también ser exitosas. Más elementos de revisión, ¿no? El ejercicio que hago está montado en esta metodología comparativa de lo que se dice, de lo que se escribe, de cómo se construye la descripción y con la descripción la prescripción de la empresa, ¿no? En diferentes ámbitos, pero ya una vez que los estamos enmarcando en una referencia paralela, comparativa, con elementos filogenéticos, cobra más sentido, ¿no? Y ayuda mucho. El cambio paradigmático que hubo en la empresa de los 70s, antes de los 70s, después de los 70s o ya en los 80s, de la organización jerárquica vertical al ámbito horizontal, que estuvo determinado por un cambio, digamos, de la demanda, ¿no? No voy ahorita a meterme mucho en ese ámbito, pero para quienes no están tan avesados en esta revisión de la perspectiva empresarial, diré que hasta los 70s, 80s la organización era una organización cerrada, a manera de una máquina que solo buscaba producir más ante una demanda inacabable que se tenía. Recuerden ustedes la posguerra, en donde pues en toda casa estaba necesitándose un televisor, un refrigerador, entonces había que producir y producir y producir. Entonces toda la lógica fue, en este orden incluso metafórico, la de una máquina que producía. No es sino ya a partir de los 70s, cuando la demanda está cubierta, y de ahí otra perspectiva traída de la biología, que se cambia de un orden maquinal de producción sistemática a un orden abierto, de un organismo autopoyético que interviene, interactúa con un ambiente, pero que tiene su propia naturaleza reproductiva y es un organismo, ¿no? El organismo como un organismo vivo se convierte en la referencia posmoderna de la organización de la empresa, que reacciona a un ambiente que estimula y al cual se tiene que adaptar, y que en una naturaleza de autonomía tiene que garantizar su supervivencia dentro del sistema, ¿no? Pero determinado por el exterior, por el ambiente. En este sentido, las organizaciones se vuelven abiertas, aparece la variable ambiente como la más importante. Ya ahora ya no se trata de producir más, se trata de vender más, y para vender más hay que entender el entorno, ¿no? Están presentes las lógicas metafóricas de la biología. La propia organización proviene de organismo como uno de los entes autopoyéticos de interacción más comunes que tenemos en este sistema, en este planeta. Algunas conclusiones con las cuales termino, y agradezco su tiempo. Y seguimos en la revisión, y me quedaré con las preguntas para posteriormente, si existe alguna reflexión colectiva que hagamos, la hagamos más adelante. La empresa familiar está montada, ¿no?, en una dimensión biológica, es decir, la familia,
que ya en estos tiempos se ha fusionado con la necesidad económica. Es un híbrido del sistema. El amor ya aparece como un mecanismo, no solamente de, por decirlo de alguna manera, de garantía de supervivencia de la especie, sino también de garantía de la reproducción material. Hay muchas empresas, una de ellas es Oxxo, que requiere para una contratación o el otorgar una franquicia, el que garanticen que va a haber familia trabajando. ¿Por qué? Porque pues, es la única manera de garantizar la intensificación del trabajo. Y es decir, se hacen intercambios de amor por trabajo. La autonomía de la empresa, otra conclusión, radica en precisamente su adaptación a un ambiente o a ambientes turbulentos, ¿no? Y están montados en lógicas, digo yo, de carácter filogenético, porque están en lo más profundo de la revisión del comportamiento humano dentro de la organización, están montadas en necesidades básicas, pulsiones instintivas de carácter, yo diría, animal, ¿no? En donde al final, pues sí, aparecen en un segundo, tercer bloque hermenéutico, aparecen ya como comportamientos más reconocidos, más ampliamente difundidos, pero en lo más lógico aparecen elementos de supervivencia instintiva, el propio narcisismo en la búsqueda de reconocimiento, llega a terminar en lógicas de interacción y por ejemplo, referencias de poder, ¿no? Cuando en realidad es una función instintiva de supervivencia y de garantía de la sobrevivencia de la familia o del propio individuo. Y finalmente, pues la cultura es una extensión de la biología. Hemos separado esto artificialmente. Nos lo han dicho algunos antropólogos. Estamos hablando de un mismo continuo, biología y cultura. Estamos ahí. El dedo prensil fue lo que determinó en su evolución la lengua. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos esta herramienta, ya no fue necesario usar la boca para triturar algunos alimentos y creció la cavidad craneal que expandió el cerebro, que hizo que en algún momento surgiera el neocórtex. El neocórtex que permitió el pensamiento racional autorreferenciado, creativo, que es lo que determina que uno sea una especie diferente, un ser humano. Y en ese sentido, bueno, la cultura como extensión de la biología, pues aparece, y esa es la idea y la provocación en un sistema funcionalista que ya está empezando a determinar también en el orden tradicional o cotidiano o la normalización de este funcionalismo, una naturaleza de supervivencia que incluso se está haciendo carne. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro funcionalismo ya es inherente a nosotros, a nuestra propia biología, y por eso algunos o muchos dicen, como en el Galbraith, que no tenemos remedio, que la humanidad se extinguirá por esta incapacidad de ver en un futuro la propia necesidad de supervivencia de la especie, ¿no? Y esto porque ha intercambiado el cortoplacismo del beneficio, ¿no? Cotidiano, lo ha cambiado por un beneficio social más amplio. La empresa familiar pasó a ser ahora la familia empresaria, en donde todo individuo, más que un hermano, puede ser un colega trabajador, un empleado, y pues quizá en esa lógica es que se puede explicar ya fenómenos tan complejos como el de esta pandemia que vivimos. Muchas gracias, les agradezco, como ya dije, y estoy a la orden para que más adelante me hagan llegar sus preguntas, reflexiones y continuemos en esta discusión, en este coloquio. Agradezco mucho la invitación, Saúl, Paola, Álvaro, y felicidades por el coloquio. Hasta pronto. La mayoría son microempresas y la mayoría es, esto hay que decirlo, pues es autoempleo. Si ustedes se fijan, pues vean nada más la participación de la microempresa, pues prácticamente total, 98.6%,
Perdón, sí. Antes de empezar, es que sí, estaba bloqueado. Decía, muchísimas gracias por la invitación al Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco, y decía que debo iniciar con una disculpa. Sí, pues el título de la charla, Biología de Autonomía y Empresa, no corresponde exactamente a lo que voy a hablar. Hablaré un poco de historia de la biología, llegaré sí a tratar la idea de autonomía, y a lo lejos allá se verá el concepto de empresa, donde podamos un poco tender ese puente, ¿sí? Entonces, esto no avanza. Ok. Si pensamos en la historia de la biología, uno de los problemas que más sorprendió al viejo Aristóteles fue justamente el problema de la ontogénesis, el problema de la conformación. El punto es cómo es que los seres vivos pueden formarse a partir de una posición indiferenciada. Los trabajos de Aristóteles sobre el desarrollo del embrión son tan buenos que se siguieron empleando incluso hasta el siglo XVII. Sí, bueno, eran copias de lo que no directamente de Aristóteles, eran las copias que pasaron por Arabia, por el mundo árabe, perdón. Y bueno, lo que sorprendía es cómo demonios obtener un ser vivo, cómo funciona la organización de los seres vivos. La pregunta que se hacía Aristóteles es cómo se actualizan las potencialidades de la entelequia en la generación de los animales. La pregunta moderna que diría Davidson, que es aquí quien sabe todo del proceso de diferenciación de los erizos, es cómo se originan y evolucionan las distintas redes de regulación genética que participan en el control de las secuencias del desarrollo de los fenotipos. Aunque el problema sea el mismo, no está enunciado obviamente con los mismos términos. Y esto es un poco lo que nos va a ir pasando a lo largo de la historia de la biología. Sí. Está hablando, como se está transmitiendo. Me piden una pausa de 5 minutos lo que vinculan de nueva cuenta para que puedan enlazarlo y para que funcionen bien. Ok, nos informan que siguen los problemas técnicos, que tenemos que hacer una pausa. Una disculpa. Okay, gracias. No, esto que viene a continuación, esto es una maravilla. ¿Qué están viendo ahí? Pregunte, ¿quieren que les diga de una vez, les adelanto, qué veía Aristóteles ahí? ¿Sí? Aristóteles lo que veía ahí era una entelequia entrando al mundo por la puerta equivocada y a la piedra haciendo un esfuerzo continuo por mantenerse en la forma. ¿Sí? O sea... ¿Voy a volver a empezar desde el principio, entonces? Pues se empieza como desde el punto central. Ok, nos saltamos la primera transferencia, entonces. No. Ok. ¿Qué le pedimos?
Ya, ingeniero, ya podemos. Ok, bueno, parece que ya logramos restablecer la comunicación, entonces retomo donde lo dejé. Estaba haciendo un breve resumen de la evolución del pensamiento en la biología y me estaba deteniendo en un concepto interesante que es este concepto de entelequia, ¿sí? Para Aristóteles la entelequia es la tensión que tiene el organismo para realizarse como organismo y mantenerse en su forma. Para Aristóteles, digamos, la existencia es algún tipo de movimiento por permanecer en una determinada forma. ¿Sí? Déjenme... Aristóteles definió el alma como la entelequia de un cuerpo orgánico. Comentaba aquí que lo que ustedes ven ahí, ¿sí? No es un fósil de amonite para Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles es una entelequia entrando al mundo por la puerta equivocada y haciendo un esfuerzo por mantenerse en esa forma, ¿sí? Entonces, Leibniz convirtió la entelequia en una propiedad de la mónada. Esto no es una foto de una mónada, es Júpiter en una vista poco habitual desde el polo sur, ¿no? Pero pega como mónada. Finalmente, dioses, planetas y mónadas pues siempre están ahí en el topos Urano, ¿no? Para Goethe era el arquetipo de una planta, de hecho era la hoja, el arquetipo de toda la estructura de las plantas, y para Driech lo usó para hablar de la fuerza animal que animaba justamente el desarrollo de los embriones, ¿no? Los modernos desacoplaron por completo, los modernos me refiero a Descartes y compañía, ¿sí? Desacoplaron por completo el mundo de los griegos, negaron que las plantas y los animales tuvieran un alma, solo los humanos sienten, solo los humanos piensan, ¿sí? Y la autonomía de la biología aquí estaba total y absolutamente supeditada a la física. Antes de juzgar como tonto a Descartes, fíjense en esto. Piensen ahora que ustedes tratan de hacer un clasificador de monedas, ¿sí? Que sea eficiente. ¿Lograrían algo que funcionara solamente a base de geometría y gravedad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un poco más, digamos, no de geometría y gravedad, sino mecánica, mecatrónica, cibernética? No es tan difícil imaginar que los animales pueden ser, digamos, que los animales pueden ser algún tipo de máquinas. Esta idea de que los animales son algún tipo de máquinas fue, digamos, cuestionada por otro pensamiento que venía también en la historia de la biología, digamos, ya estamos muy adelante en la Ilustración. Y Kant considera, ¿sí?, que esta visión mecanicista no le gustaba mucho y que hay que pensar a los organismos más bien como un fin en sí mismo. Y para que digamos que algo es un fin de la naturaleza en sí mismo, lo que dice Kant es que tiene que estar en una relación el todo y las partes, que las partes produzcan el todo y a sí mismas, y a su vez el todo produzca a las partes. Un poco en el lenguaje abigarrado de Kant, pero esta cita ya la ahorramos, la idea está presentada. Pues explicando la idea, Kant continúa en un reloj, ¿sí? Las partes están ahí porque están las otras partes, pero no son causa de ellas. Un engrane no crea otros engranes, ni un reloj crea otros relojes. Y digamos, si esto fuera un ser vivo, pues lo que esperaríamos es que remedie los defectos de su primera formación por medio de ayudas sucesivas, o se mejore a sí mismo cuando cae en desorden, o digamos, crezca o se reproduzca, ¿sí? Las de las máquinas no esperamos eso, de los seres vivos sí, nos dice Kant. ¿Sí? Un ser organizado no es pues una sola máquina, no tiene una fuerza motriz, posee en sí mismo una fuerza formadora, y esta fuerza formadora es lo que hay que tratar de dar cuenta. Aunque claro, esta idea de la fuerza formadora a mucha gente no le gustó, estaban más contentos con el mecanicismo que con esta entelequia, fuerza formadora, el ambital o misticismo por el estilo, ¿no? Pero nos dice Kant, solo en tanto existe como ser organizado y organizándose a sí mismo, un ser puede ser llamado un fin de la naturaleza, pues en él el enlace de las causas eficientes puede al mismo tiempo ser juzgado como un efecto de las causas finales. Kant conserva todavía parte del viejo lenguaje aristotélico, bastante deficiente de las causas, digamos, deficiente, digamos ahora, ¿no?, a siglos de distancia,
pero que es lo que queda. El siguiente paso, me estoy yendo a grandes saltos, es Darwin, y bueno, pues siempre hablamos de Darwin cuando hablamos de selección natural, nunca hablamos de Wallace, y lo siento, monito Wallace, esta vez tampoco va a ser la excepción, no vamos a hablar de Wallace, no hay tiempo, no, nada más mencionaremos que Darwin introdujo el concepto de selección natural y le parecía que el concepto de selección natural suplía este principio organizador del creador, que era el que diseñaba las partes de los animales. Y dice Darwin, el viejo argumento del diseño en la naturaleza dado por Paley, que antes me parecía tan concluyente, falla ahora que se ha descubierto la ley de la selección natural. Ya no podemos argumentar, por ejemplo, que la hermosa bisagra de una concha bivalva debe haber sido hecha por un ser inteligente como la bisagra de la puerta por un hombre, ¿no? Parece que no hay más diseño en la viabilidad de los seres orgánicos y en la acción de la selección natural que en la dirección en que sopla el viento. Aquí quiero detenerme en cuál va a ser la relación que se establece entre un campo en nacimiento, digamos, que es el pensamiento evolucionista, y otro campo también en nacimiento, pero mucho más antiguo, digamos, un par de siglos antes, digamos, pero que viene desarrollándose también fuertemente, que es la termodinámica. ¿Sí? A este personaje, un fifí tal cual, diríamos ahora, ¿no? Lord Kelvin of Classes, Sir William Thomson, ¿no? No le gustó la teoría de la evolución y no le gustó porque decía no hay tiempo suficiente para la evolución de Darwin. Los cálculos en los que se basó Lord Kelvin estaban basados, por un lado, en el enfriamiento del Sol, que pensaba que obtenía su energía por contracción gravitatoria, y en el enfriamiento de la Tierra. Y en ninguno de los dos casos había tiempo suficiente. El cálculo de Kelvin para el Sol era de como 100 millones de años y el de la Tierra solamente de unas cuantas decenas de millones de años. O sea, no había tiempo para la evolución. Sabemos ahora que si bien los cálculos de Lord Kelvin eran correctos, sus supuestos no. No consideró ni la existencia de la radioactividad, que no se conocía para explicar la temperatura de la Tierra, y pensaba que el Sol obtenía su energía por contracción gravitacional, por un gas que se va calentando conforme se va contrayendo. El otro, digamos, el problema se resolvió rápido, ¿sí? Finalmente, ya les digo, con el descubrimiento de la gravedad y otros mecanismos, ¿no? Otra cuestión aquí a considerar es, bueno, la evolución de la cual hablaba la termodinámica no es la misma que la evolución de la cual habla la biología. Si ustedes comienzan a jugar con un manojo de cuerda y lo comienzan a aventar de una mano a otra, jamás esperarían que automáticamente les cayera enrollado, espontáneamente. ¿Sí? La evolución del sistema es en una sola dirección, ¿sí? En la dirección del aumento de la entropía, y eso marca una flecha en el tiempo. Por fortuna, ¿sí? Hubo quien nos sacó del atolladero a los biólogos, ¿sí? Fue este personaje de acá. Si no lo reconocen, les diré que a lo mejor conocen a su gato, que era más famoso que él, ¿no? Si no conocen al gato, bueno, pues entonces les pondré esta cita de Einstein para que ya reconozcan al personaje en cuestión. El gato, Schrödinger nunca tuvo un gato, sí, pero la primera vez que aparece implícitamente reconocido como el gato de Schrödinger es en esta carta de Einstein. Bueno, breviario cultural aparte, lo que nos dijo a nosotros y para lo que nos importa aquí Schrödinger, sí, es que nos dijo, lean bien a Clausius, por favor. Clausius está hablando de sistemas abiertos, no de sistemas cerrados. ¿Sí? Entonces, los seres vivos pueden mantenerse organizados porque son sistemas abiertos y se mantienen organizados desorganizando el entorno de alrededor. Él nos dijo, se alimentan de entropía negativa. Maldita la hora en que me inventó esa palabra porque le metió en una serie de problemas. La gente les pidió que explicara qué era eso de entropía negativa, déjese de metáforas, vamos a ver. Bueno, en el fondo dijo, bueno, es la energía libre de Gibbs, pero no se metan con eso, ¿no? La entropía expresada con signo negativo es una medida del orden y los seres vivos tienen que alimentarse de orden literalmente y producir desorden. Si ustedes dejan a un humano aislado en un cuarto, ¿sí? Que se vaya al equilibrio, pues se van a dar cuenta a las pocas semanas, eso comienza a oler mal. O sea, el proceso tiende hacia el equilibrio sin duda alguna. ¿Sí?
Los seres vivos, ¿no? Nos importa también porque tienen un grado de organización, una estructura tan característica que los delata. Esto ya lo comentaba mi tocayo Villalobos, ¿no? La estructura de los seres vivos cuesta información. Y la pregunta que se hizo un termodinámico, Harold Morowitz, es, bueno, ¿cuánta información cuesta producir un ser vivo? El cálculo que lo hizo es, bueno, supongamos que tenemos en una situación de equilibrio, ¿sí? Todos los átomos que conforman un ser vivo en el mismo espacio de volumen, pero en una situación de equilibrio, donde no hay procesos netos. ¿Cuál es la probabilidad de que una fluctuación de ese estado de equilibrio me genere espontáneamente algo tan simple como una E. coli? ¿Sí? Bueno, el cálculo que hizo Morowitz arrojó este número, la probabilidad es 10 a la menos 10 a la 11, y el número que ustedes ven abajo es el número de segundos que tiene de existencia el universo, considerando 15,000 millones de años para la existencia del universo. O sea, ustedes podrían haber ensayado más de, pues qué, 1,000 millones de veces por segundo cada vez y no hubieran podido formar una eco. ¿Sí? Entonces, olvídense, los seres vivos están muy alejados del equilibrio, no están cerca del equilibrio, están completo fuera de él. ¿Sí? Aquí lo que nos dice es, bueno, esta es una cuestión que no voy a introducir, es la función de disipación. Lo que nos dice es, cuando un sistema se aleja del equilibrio, hay una fuerza, ¿sí?, que nos hace que el sistema vuelva, digamos, aquí a tratar, digamos, si estamos en un pozo entrópico de equilibrio, si nos alejamos del equilibrio, hay una fuerza que nos llevará de nuevo al equilibrio, y si nos alejamos más, pues nos va a llevar más, y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta que si, por ejemplo, estuviéramos aquí en este equilibrio, ¿sí?, cuando llegamos a este punto, en lugar de seguir creciendo por acá, en lugar de seguirnos alejando, el sistema sufre una crisis, cambia de estructura, y ese cambio de estructura lo lleva a un nuevo equilibrio, le permite disipar menos energía. ¿Sí? Los sistemas alejados del equilibrio evolucionan, digamos, cuando los alejamos más, cuando los perturbamos, hacia, digamos, conformaciones que les permiten disipar la energía de mejor manera. A continuación vamos a ver algunos ejemplos muy rapiditos, se los voy a parar a los videos a medio tiempo, de algunas estructuras disipativas. Son organizaciones que aparecen espontáneamente en la materia gracias a que está alejada del equilibrio y hay un flujo energético en el sistema. En este caso, estamos calentando la superficie que ustedes están viendo aquí, se está calentando de manera homogénea. Déjenme regresar, ¿sí? Y aquí no tengo manera de avanzar el video muy rápido, que es lo que quería hacer, pero bueno, se van a formar, si lo dejamos avanzar el video, se van a formar patrones como el que observan aquí. Estos patrones hexagonales, donde el material está surgiendo del centro y está regresando, como vemos aquí en este corte lateral, ¿no? Surge del centro y regresa por las paredes del hexágono. Cada una de las paredes, cada uno de las paredes del hexágono justamente está formada por una corriente que el material se calienta, sube, se enfría y vuelve abajo, porque al momento de enfriarse se hace más denso. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura disipativa. Tenemos otros ejemplos de estructuras disipativas. Aquí tienen otro. No voy a... Ay, perdón. Déjenme... no. A ver. Acá, ya. Déjenme poner... Esta es nuevamente... Las estructuras disipativas se forman en sistemas que se encuentran alejados del equilibrio cuando aparece un flujo de energía en esos sistemas. Ese flujo de energía en esos sistemas es usado por los sistemas para organizarlo. Y pensé que aquí ya estaba proyectándose esto. ¿Dónde está el sonido aquí? Observen, por favor, son diferentes gotas con pintura, una gota de agua sobre una superficie de aceite.
primero que vieron fue una gota de agua, ahora una gota de alcohol teñido, ¿sí? Sobre una superficie de aceite de baño, de girasol, ¿no? La gota se expande, el alcohol se evapora y queda una huella ahí de la evaporación de la gota. Y lo interesante viene ahora, cuando tomamos una mezcla de alcohol y agua. Es un proceso de organización espontánea. Bueno, no podemos continuar el video. Se los recomiendo. Anoten Marangoni, si lo buscan, si googlean Marangoni, lo van a ver, ¿sí? Este es también una reacción, unas estructuras disipativas, son las célebres reacciones de Belousov-Shapov-Chittinsky que conservan memoria de las perturbaciones. En cada uno de los centros que ustedes ven aquí fue el origen de una perturbación. ¿Sí? Lo interesante de estas reacciones, ¿no? Es, bueno, cuando yo las conocí originalmente en los 70, uno se conformaba con esto, ¿no? Como ven, no le piden nada a ningún viaje Huichol. Las reacciones de Belousov-Jabotinsky, ¿no? Incluso si cambiamos un poco las cosas, aparecen estas cosas. Como marean lo quitamos un poco, pero fíjense en la serie de reacciones que están ocurriendo acá. ¿Sí? Si nosotros comparamos este esquema con otros esquemas que se le parezcan, ¿sí? Lo que vamos a ver, ay, perdón, es que me salí de la... ¿dónde estaba? Perdón, es que está muy sensible esto, no sé. Ok, si comparamos este esquema con otros esquemas que se le parezcan, ¿sí? Tenemos esquemas muy propios de la biología. Y nuevamente es lo mismo, son ciclos de reacciones donde la relación causa-efecto está formando bucles circulares, ¿sí? Y la reacción se mantiene hasta que se agota, ¿no? Aquí el punto es, si no será ese, si no podremos ser nosotros, los seres vivos, algún tipo de estructura disipativa, ¿sí? Para Kant, nuevamente, había, digamos, un parteaguas. Una cosa era, digamos, el tipo de causalidad que presentaban los seres vivos, donde las partes generan el todo y el todo genera las partes y se vuelven en un ciclo, digamos, autocatalítico, ¿sí? Pero esta visión de la vida fue acusada de teleología, no gustó mucho y, digamos, actualmente desde la termodinámica, justamente desde trabajos como los que nos presentó Mario, tratamos de recuperar esta idea de aproximarnos a la vida. Para aproximarnos a la vida, lo que nos dicen estos autores es, dejemos ya, por favor, de hablar de átomos, moléculas, genes, proteínas, DNA. Acordémonos que los organismos existen y que ese nivel fundamental está ahí. Tenemos que garantizar un enfoque de la biología centrado en los organismos, porque solamente si tenemos este enfoque podremos dar cuenta del surgimiento de nuevas capacidades. En una cita de Varela nos dice, el pensamiento evolutivo a través de su énfasis en la diversidad, la reproducción y las especies para explicar la dinámica del cambio, ha oscurecido la necesidad de mirar la naturaleza autónoma de las unidades vivas para la comprensión de la fenomenología biológica, es decir, volvamos a ver los seres vivos, ¿sí? Y estos autores han enfatizado justamente que la organización biológica constitutiva de los sistemas vivos es capaz de producir y mantener las partes que contribuyen al funcionamiento del sistema, ¿sí? Como un todo integrado, pero también es capaz de promover las condiciones de su propia existencia. Y aquí el punto, a partir de la interacción con el ambiente. Y esta idea del círculo autocatalítico en interacción con el ambiente es lo que podríamos llamar una idea de autonomía biológica. Oh. No logro que esto cambie. Ok. Esta idea de autonomía, ¿sí? Si nos fijamos en la etimología, autos
uno mismo. Nomos ley, la idea de autonomía refiere, digamos, al gobierno de sí mismo. Como mencionaba Mario, digamos, Varela y Maturana, estos biólogos, se inventan el vocablo de autopoiesis porque quieren decir otra cosa distinta, quieren hablar más que de operar de acuerdo a sus propias leyes, quieren hablar de cómo participan en una misma red de producción y automantenimiento. Lo que nos importa es cómo los sistemas participan en estos ciclos cerrados, ¿sí? Esta es la ilustración que ponen en la contraportada de su libro original, Varela y Maturana. La idea de autopoiesis ha sido criticada también, pues no parece haber sido destacado mucho en la formulación original de Varela y Maturana, no parece haber destacado mucho en la interacción con el ambiente. Los organismos se mantienen vivos gracias a que degradan el ambiente, y esto es algo que no podemos olvidar, ¿sí? Se mantienen vivos porque hacen cosas en el ambiente y, digamos, hay algunos autores en el campo de la termodinámica que han tratado de tomar esta idea para caracterizar a los seres vivos y a los sistemas autónomos. Los sistemas autónomos, nos dice Kaufman, son bucles cerrados, y aquí aparece otro concepto clave de constricciones que ellos crean y los flujos ordenados de energía que realizan la función, digamos, dentro del sistema y que por eso constituyen trabajo, ¿no? Cuando realizan esa función de generar esas constricciones. ¿Un minuto? Bueno, me queda un minuto, me dicen que me queda un minuto, me voy más rápido, ¿no? No voy a terminar a cerrar, nada más voy a decirles cómo esta idea de autonomía, ¿sí?, nos lleva a una idea de función, ¿sí? Y la idea de función es, bueno, ya dijimos que lo importante es esta idea de cierre causal. Y tal cierre constituye una interdependencia entre las entidades materiales, ¿sí?, que actúan sobre estos procesos básicos. Estas entidades se llaman constricciones. ¿Y cuáles son? Las enzimas y las membranas de las células. Son esas constricciones. Y vistas así globalmente, esas constricciones son funciones. ¿Y son funciones por qué? Porque contribuyen al mantenimiento del sistema, se generan internamente, existen en virtud de lo que hacen, es decir, debido a sus efectos, y actúan diferenciadamente, es decir, cumplen con todas las caracterizaciones de función. Y si tenemos esta caracterización de función, ¿sí?, podemos crear esta caracterización de mecanismo. Un mecanismo para un fenómeno se concibe como un conjunto o colección de funciones o constricciones espacio-temporalmente localizadas, cuyas actividades, relaciones e interacciones correspondientemente organizadas producen cambios específicos e invariantes que, considerados globalmente desde su inicio hasta su término, dan cuenta del fenómeno en cuestión. Y como ya me queda un minuto, pues prácticamente no habré de empresa, pero lo voy a solucionar ahora, ¿sí? Una empresa es eso. Y esta puede ser una buena vía de aproximarnos a el concepto de empresa vía la biología y vía la termodinámica. Y bueno, con eso concluiría en el último minuto. Muchas gracias al doctor Casanueva. Y enseguida el doctor Oscar Lozano va a recapitular el video que no pudimos transmitir completo aquí. Adelante, doctor Lozano. Muchas gracias, Paola. Qué gusto ver aquí a Mario. Saludo al doctor Saúl Jerónimo. Miren, más rápidamente, porque pues la verdad es que la idea era que se viera el video. Pues lo que podemos hacer es que lo comenten, ¿no? Que se le pueda mandar a la gente y que ya más adelante pues sigamos en este diálogo. Yo muy brevemente nada más, y con este cierre que hace Mario, pues decir que la perspectiva, digamos, desde la biología que nos permite revisar, entender, comprender los fenómenos de la empresa en la lógica de otras disciplinas es fundamental.
El video lo que mostraba era una serie de elementos de categorías, ¿no? Del análisis de la empresa familiar, la microempresa en México, que pues lo que hacía era, a partir de estas revisiones o dimensiones técnico-económico administrativas, pues permitía trasladarlo a un esquema de lo que, por ejemplo, Mario cuando cerraba decía, ¿no? Estas interacciones que se generan como un organismo, ¿no? Que no es independiente, que está en un sistema, que está en un ecosistema, ¿no? La empresa familiar es lo que hace. La empresa familiar finalmente, pues sí reproduce una serie de funciones y procesos técnico-administrativos, es la reproducción material, pero al estar insertada y cada día más, desde hace varios años, la familia con algunos de los procesos particulares, no de orden racional económico, como puede ser la solidaridad, el amor, la amistad, ¿no? El compromiso, integra elementos que aparentemente son culturales, pero que en realidad proceden de una filogénesis, es decir, de la naturaleza biológica, podemos decir, originaria, ¿no? Como especie, como entidades celulares que tenemos como individuos y como sociedad. Creo que el atraer este tipo de perspectivas desde la biología u otras disciplinas no solo permite comprender mejor los fenómenos organizacionales que se dan y los fenómenos sociales, sino también de repente permiten, ya en una lógica, pues, que es la que finalmente se aplica en el ámbito económico administrativo de carácter funcionalista, permitirá prescribir y mejorar, ¿no? Los procesos de toma de decisiones. Es muy interesante utilizar este tipo de referencias que al final están en un mismo continuum, yo diría, de lo natural o filogenético con lo ontogenético, es decir, naturaleza, biológica, cultura. Es un mismo continuum, es muy interesante retomarlos en el ámbito, por ejemplo, de la autonomía, de la autopoiesis, ¿no? Como entidades autónomas, pero que están en relación con un ambiente. La reflexión que estamos haciendo desde esa perspectiva no es nueva, sin embargo, pues la tenemos que aterrizar y por eso la importancia de impulsar seminarios como los que tenemos hoy en día con el doctor Casanueva, con la doctora Hernández y los compañeros del posgrado de estudios organizacionales, y que hoy en la tarde también tenemos un taller al respecto. Yo es lo que quería nada más puntualizar, Paola, para pues comentar aquí con los colegas, ¿no? Y decir que continuamos en este debate, en esta lógica del rompimiento. Yo sí creo que hay un rompimiento paradigmático en torno a la cultura política de la civilización, un rompimiento paradigmático en cuanto a la comprensión o revisión y reflexión de la naturaleza, de ya ahora sí ahí yo diría de la ontología y la epistemología de la ciencia, ¿no? Entra la parte de la perspectiva de los estudios organizacionales, ¿no? A través de este tipo de reflexiones, y es una categoría posmoderna que estamos construyendo. Hasta ahí la dejo, nada más, quería, insisto, puntualizar muy brevemente. Gracias. Muy bien, pues ahora sí damos paso a una sesión de comentarios. Si tienen preguntas, en Zoom las puedes anotar. Ok. Sí. Ok, bueno, si alguien más quiere hacer alguna participación, pregunta, comentario, o si... No, Parece que ya se oye bien. Okay. Si tienen preguntas, comentarios. A ver, creo que no. Es que estos dos están muy cerca, hay que apagar uno. Sí es posible desactivar todos los audios de todas las computadoras, que solo quede activo el del proyector que está al centro, sería lo ideal.
Ay, disculpen que hemos tenido muchos problemas técnicos. Adelante, Ceci. Pues yo nada más diría si Mario puede hacer un cierre que le faltó un poquito y sería muy interesante escuchar. No, porque que pregunte. Tengo esta pregunta sobre de una manera más adecuada dentro y también pasando ya a las empresas o las compañías que mencioné al final. ¿Cómo podríamos encontrar maneras más factibles de utilizar la energía en estos organismos? De no perderla, de utilizarla de una manera. Ahí queda mi pregunta. Perdón. Bueno, perdón por los problemas técnicos. Me preguntaban sobre cuáles son las maneras más eficientes que tienen los organismos de usar la energía. Yo no creo que esta sea tanto la cuestión que nos preocupa aquí ahorita. Lo que nos preocupa más bien es cuáles son los mecanismos que posibilitan el surgimiento de organizaciones autónomas, ¿sí? Y aquí la crítica que se ha hecho a la teoría de Varela y Maturana, cuando decía mi tocayo Villalobos que no explica, ¿sí? Es porque finalmente el paso central para dar cuenta de este cierre causal, de este cierre molecular de causalidad circular, no está del todo capturado. Y aquí lo que me parece a mí, si me preguntas especialmente, pasa que nos hemos aproximado a la vida de manera equivocada, tratando de dar una definición de vida. Conceptos como libertad, amor, complejidad, energía, vida, no se agotan en una definición, ¿sí? Uno necesita una teoría de la vida y eso es justamente lo que estamos teniendo, lo que estamos empezando a construir, ¿sí? ¿Cómo podremos saber qué es lo que diferencia la vida de lo demás cuando tengamos una teoría de la vida? Y sobre esa tendremos que montar algo que nos permita decir, bueno, y esta además es una vida social consciente, ¿no? Eso es un poco lo que yo señalaría. Okay. ¿Hay algún otro comentario o le pediríamos al doctor Casanova que nos haga algunas, no sé, alguna ampliación o comentario final para cerrar? ¿Algún comentario final? Solamente, bueno, pues que estas aproximaciones entre disciplinas, ¿no? Este trasvase conceptual o metodológico de un campo conceptual a otro, ¿no? Pues es prácticamente el movimiento intelectual de hoy, digamos. El posmodernismo no es más que la disolución de las fronteras disciplinares, ¿no? Y yo diría la disolución de las fronteras en general. Uno diría, bueno, ¿cómo de repente Sergio Méndez se atreve a mezclar bossa nova con mariachi y le sale bien? Es horrible, que suena bien, ¿no? ¿Cómo demonios podemos mezclar antropología, biología, economía, mercadotecnia? Pues buscando caracterizaciones que sean adecuadas a nuestros objetos de estudio, que no presupongan la visión sesgada de una disciplina, sino que surjan las perspectivas desde los propios objetos.
que creo que es la receta que podemos tratar de aprender de Varela y Maturana, cuando se enfrentan a un problema y tratan de decir, bueno, ¿cuál es estrictamente lo esencial de los seres vivos? Y no es que tengan membranas, no es que evolucionen, no es que se reproduzcan, no, es cómo funcionan y cómo funcionan desde un punto de vista molecular. ¿Sí? Entonces, bueno, cultivar los trasvases metodológicos, pues para eso estamos aquí. Yo ya les dije en qué se parece, digamos, un mecanismo a una empresa y cómo podemos aproximarnos al concepto de función. Oigan, perdón, pero es que ya si con eso no hacen una empresa con función y mecanismo, no hacen una empresa, dedíquense a otra cosa. Porque con esos dos conceptos como primitivos, por supuesto que pueden construir una empresa. Vale, gracias. Doctor Lozano, ¿quiere comentar algo más? Si no, ahora después de los problemas técnicos nos sobraron unos 5 o 8 minutos. Bueno, sumarme esta perspectiva que menciona Mario, ¿no? El rompimiento de las fronteras entre las disciplinas que finalmente trasciende incluso a la propia naturaleza tan compleja de los nuevos, yo diría, nuevos problemas, ¿no? Que tenemos como sociedad. Son nuevos problemas tan complejos que ya desde una disciplina no se resuelven. La propia pandemia es sumamente complicado explicarla. En el ámbito ya propiamente de lo que nos convoca, que son en mi caso las organizaciones, yo creo que se vislumbran coordenadas de análisis de investigación sumamente interesantes. Por ejemplo, cómo la cultura del consumo, ¿no? Se puede convertir en un hábito que repercuta en un impacto biológico, ¿no? Vemos, por ejemplo, para explicar en este momento el fenómeno del comportamiento de las redes sociales, tenemos que acudir a una revisión de la naturaleza biológica, de los procesos neurobiológicos químicos de un cerebro que es impactado por una conformación social particular, en este caso un fenómeno tecnológico, ¿no? El Facebook se explica solo bajo esa perspectiva. ¿Por qué causa tanta adicción? Cuando vamos al ámbito biológico encontramos respuestas sumamente interesantes, ¿no? Esto puede llegar a repercutir en un ámbito evolutivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De adaptación, ya un impacto, ¿no? Que lo cultural transforme lo biológico, pues sí, puede ser. No sé cuántos años tengan que pasar, allá nos dirán los biólogos, Mario, no sé, Paola, pero cuánto tiempo tendría que pasar para que la cultura se vuelva carne, de la misma forma en la que la carne se volvió cultura, ¿no? Cuando se generó un movimiento, un cambio en las condiciones de que el ser humano en su momento o los ancestros tuvieron que modificar sus comportamientos y hábitos, por ejemplo, para que apareciera el dedo prensil como una herramienta que liberó la mandíbula y que en consecuencia liberó más cavidad craneal, que hizo que creciera el cerebro, que se transformó en la aparición evolutiva del neocórtex que nos tiene acá ahora discutiendo estas cosas, ¿no? Entonces, lo biológico generó lo cultural, ¿no? Y también lo cultural, pues, en reversa, o al revés, podría implicar un fenómeno de cambio biológico. Ese tipo de perspectivas son las que ahorita proponemos, bueno, no las proponemos, en realidad existen muchas, ya la perspectiva también autopoyética de Varela y Maturana, enfocada ya a las ciencias sociales, es una lógica muy interesante, pero es en la que nos queremos insertar para comprender mejor los fenómenos organizacionales y sociales. Y pues eso es cultura y eso es política. Ya ahí la dejo, gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario en el Zoom, aquí en la sala? Bueno, los seguiremos invitando a las temáticas que tenemos con el doctor Lozano sobre no, sí se escucha, ¿verdad? Sobre, ajá, Sí se escucha. Okay. Al seminario que tenemos sobre autonomía y estos intentos explicativos de integrar la complejidad en estructuras en las cuales, curiosamente, sí hay bastante intervención. Y no sé, que de hecho ponen en entredicho la autonomía misma aplicada a las organizaciones y también pues a la temática de este coloquio, que es más bien pues cómo se adquiere esa identidad política. Tratar de dar esa explicación, ese vínculo, ese nexo sería el reto explicativo más importante que tenemos ahora.
Y bueno, entonces en ese sentido los vamos a invitar a tratar de responderlo en conjunto. Les agradecemos la participación y su asistencia en esta sesión y los invitamos a la de la tarde que versa sobre les digo sobre qué, ahí tienen el programa, los instrumentos de comunicación y la cultura política, y los esperamos a partir de las 2 de la tarde. Ahorita hay una pequeña sesión de comida y nos vemos a las 2 de la tarde aquí de regreso. Muchísimas gracias a todos.